Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio en aras del tiempo. La reunión mensual de ortopedia está programada a las 14:30, entonces en aras del tiempo vamos a dar inicio a esta sesión del mes de septiembre con este tema que nos parece relevante, muy interesante. Creo que todos tenemos pacientes con un dolor crónico de tipo osteoarticular y en un momento dado, pues a veces agotamos el manejo conservador y no sabemos qué hacer. A veces, a pesar del manejo quirúrgico, incluso óptimo, el paciente persiste con dolor, etcétera. Entonces, un problema a veces al que nos podemos enfrentar todos en cualquier momento. Voy a presentar a la doctora Norma Ramírez Calderón para que nos platique el manejo no quirúrgico del dolor crónico en osteoartritis. Por favor, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por estar aquí. A pesar de la tormenta y el tráfico de la Ciudad de México, se logró. Aquí estamos. Vamos a comenzar. Les prometo que el día de hoy se van a llevar una herramienta nueva para poder ayudar a sus pacientes con el tratamiento del dolor, que yo creo que eso es muy valioso, ¿verdad? Para todos los que vemos pacientes con dolor crónico y sobre todo aquellos que solemos estar en quirófano o que hacemos algunas técnicas, siempre aprender una técnica nueva, pues es valioso, porque podemos adquirir más conocimientos y darles más opciones a nuestros pacientes. Como ya les dijeron, soy la doctora Norma Ramírez. Yo actualmente estoy en el Instituto Nacional de Cancerología, a cargo del área que se llama atención inmediata, que es como el área de urgencias propiamente de ahí del hospital. Entonces, bueno, pues vemos pacientes de todos, ¿no? Posquirúrgicos que van llegando de calle, todos los pacientes. Y soy profesor también asociado de la UNAM. Vamos a hablar sobre el manejo del dolor crónico, y no solo del crónico, sino el manejo del dolor de aquellos pacientes que tienen un dolor moderado a severo y que probablemente con una INE no pueda ser suficiente. Sabemos que la mayoría de los pacientes que vienen con nosotros, 9 de cada 10 vienen por dolor. Si no es que 10 de cada 10, ¿verdad? Definitivamente. Porque no tenemos la cultura de hacer la prevención. Entonces, siempre el paciente nos busca porque tiene dolor. Y no es que no estén tratados, ¿saben? Porque aquí, según las cifras que nos muestran, primero, casi 2 de cada 10 tienen un dolor de moderado a severo, que ese es un dolor significativo. ¿Por qué? Cuando vemos factores pronósticos de que el dolor se cronifique, si el paciente tiene dolor moderado a severo, es un factor importante, de que el paciente tenga dolor aun cuando se haya operado de manera correcta o se le hayan dado las terapéuticas adecuadas. Ahora, de estos pacientes, de estos 10 pacientes, casi la mitad recibe un tratamiento analgésico. No es que no se les esté dando nada, sí se les da, pero aún así tienen dolor. ¿Cuántos de los pacientes que ustedes tienen han tratado previo al evento quirúrgico o posterior, los han tratado con analgésicos? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han dado antiinflamatorios no esteroideos? Todos. ¿Cuántos han dado opioides? Ya no todos, ya poquito menos. ¿Cuántos de estos han dado un opioide menor? Por ejemplo, tramadol, ¿no? Que yo creo que es el más común. ¿Quién ha dado un opioide mayor? Ya menos, se van haciendo menos los números, ¿verdad? Y los que han dado un opioide mayor, ¿se han encontrado con alguna dificultad de pronto al darlo en sus pacientes? Sí, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? De las recetas, eso es muy importante. Náusea, vómito, y una vez que tenemos la receta, náusea, vómito, estreñimiento, ¿verdad? Los efectos adversos. Y aparte, ¿todo el mundo le sabe calcular cuánto le toca al paciente? Hay más o menos, ¿verdad? Un parche a la semana es cosa sana. Dosis respuesta. Fíjense, esto es muy importante porque esta clase que vamos a ver, bueno, esta sesión va a ser, yo creo que muy benéfica porque vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poquito de teoría, donde vamos a hablar puntos muy importantes de los fármacos que vamos a utilizar en la segunda parte, que va a ser un taller de rotación. Ojo, entonces ustedes de aquí van a salir sabiendo hacer rotación de opioides y en qué caso usarlo. Entonces no nos vamos a atrasar más, vamos a seguir, ¿de acuerdo?
Y bueno, las guías internacionales para manejo, en este caso de osteoartrosis o de otro tipo de dolor degenerativo en articulaciones, las guías internacionales o ARSI o las quirúrgicas americanas, etcétera, etcétera, son muy claras y nos dicen que debemos iniciar con un AINE, ¿cierto? Que tópico de preferencia y sin vía oral. La situación es que cuando vemos cómo se transmite el dolor, fíjense, esta imagen es cómo se transmite el dolor, vean cuántos pasos tenemos, cómo se transmite la nocicepción, es decir, la sensación de dolor. Hay varios pasos, transducción, transmisión, una tiene que ver con la herida quirúrgica, donde hay liberación de prostaglandinas, etcétera. Después viene la transmisión al nervio, las vías ascendentes y descendentes del dolor, y ya vienen todas las sustancias que están aquí involucradas en cada cajita. En cada paso hay un montón de neuromoduladores y de sustancias que transmiten la nocicepción. Y esto influye en muchos de los fármacos que utilizamos para manejo del dolor, no nada más los AINE, ¿ya vieron? Entonces viene AINE nada más. ¿Ven? Prácticamente la primera es transducción, pero las demás no está. Entonces, así se transmite el dolor. Por eso no es raro que cuando a nuestros pacientes les damos una AINE, pues a veces no es suficiente para evitar o inhibir la transmisión del dolor. Porque ciertamente tenemos vías endógenas de opioides. Nosotros producimos normalmente opioides endógenos cuando estamos contentos, cuando hacemos ejercicio, etcétera, etcétera. Pero a veces esos opioides endógenos no son suficientes para yugular el dolor del paciente. Aunque mediten y hagan cosas así, a veces no es suficiente. Y ahí es donde se depletan las reservas y nosotros necesitamos darles un apoyo extra para que venzan el dolor. ¿Por qué? El problema no es que el paciente se aguante el dolor postquirúrgico severo o moderado o perioperatorio. No, ese es el problema. El asunto es que, miren, esta es la CIE 11. El dolor ya no es un síntoma, es una enfermedad en sí. ¿Ya sabían esta noticia? A partir de, en pandemia más o menos por ahí del 2019, la IASP, que es la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, junto con el CIE 11, decidieron ya darle un código al dolor crónico. El dolor cuando es agudo, todavía lo podemos llamar síntoma. Y tenemos la esperanza de cumplir la promesa que le hacemos a nuestros pacientes, que cuál es, espere, cuando lo opere, se le va a quitar el dolor. Espere, cuando le dé esto, se le va a quitar el dolor. Si tiene menos de 3 meses de dolor, se le puede cumplir esa promesa. Pero si tiene más de 3 meses, se llama ya dolor crónico y la probabilidad de que eso se convierta en una enfermedad crónica y degenerativa es muy alta. ¿Cuántos de los pacientes que ustedes ven tienen más de 3 meses con dolor? Yo creo que casi todos, ¿verdad? Porque aparte cuando ustedes llegan después de que pasaron por el general, por el X, Y y Z. Entonces, fíjense qué importante. Y no es que, o sea, ustedes pueden hacer una técnica quirúrgica maravillosa, pero el paciente mejora mucho y después puede empezar otra vez con dolor o con molestia. Y dices, bueno, pero pues ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿qué pasa? ¿No? Ahí es donde tenemos que aprender a dar un analgésico que me ayude para el dolor crónico. Y ahí el AINE ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque un antiinflamatorio no esteroideo, según las guías, está indicado para dolor agudo. Y nos dicen dosis mínima terapéutica durante el tiempo mínimo terapéutico. ¿Qué significa eso? No deberíamos dar un AINE por más de ¿cuántos días? De 5 días. Máximo 7. Sí, doctor, imagínense. Sorprendente. ¿Por qué? Porque muchos pacientes lo toman años, en serio. Y el asunto aquí, como la imagen, esta que está aquí me gusta porque dice, no pasa nada. Claro. Acuérdense que los antiinflamatorios no esteroideos son organotóxicos. ¿Qué quiere decir? Por su mismo mecanismo de acción, disminuyen la producción de prostaglandinas a nivel gástrico. Esto disminuye el moco, aumenta los cuadros de sangrados, de hemorragias gástricas. También afecta la cascada de prostaglandinas a nivel de los riñones y entonces puede haber falla renal.
¿ok? Alteraciones de la coagulación, porque también recordemos que son anticoagulantes. Y así, muchas cosas más. Pero claro que el paciente pues no lo sabe y como se lo venden sin receta, pues se lo compra. Y se toma no solo uno, sino a veces 2 o 3. Y a veces también nosotros podemos cometer ese error de que si tiene dolor severo, ¿qué hacemos? Ay, pues vamos a ponerle dos, ¿no? O sea, no sé, dos AINE. Y eso no lo debemos hacer, porque saben que, contrario a lo que pensaríamos, que al poner 2 AINE, aumentamos la analgesia, no, aumentamos los efectos adversos, no la analgesia, que la potencia del AINE tiene un límite. Para lo otro ya están los opioides. Entonces, ahí vamos viendo que a veces los médicos o los pacientes cometemos errores. No se deben de tomar más de 5 días. Y sí, porque es un antiinflamatorio. ¿Cuánto dura la inflamación, más o menos? Lo normal. Ustedes lo citan a los 7 días al posoperatorio y se supone que ya debe ir mejorando, ¿no? Si 7 días después sigue rojo, hinchado, ya se preocupan, ¿verdad? Ya quiere decir que tiene que probablemente un cuadro infeccioso o algo así. Entonces ya no es normal. La inflamación se debe autolimitar dentro de cierto tiempo. No hay una justificación para dar un AINE más. Pero entonces, ¿qué hago si tiene dolor? Hay muchos analgésicos que nos pueden ayudar. Todos estos. Los analgésicos se dividen en 2 básicamente, los no opioides y los opioides. No hay más. Estos de acá abajo son adyuvantes. ¿Qué es un adyuvante? Es un fármaco que no es analgésico de nacimiento, pero que me ayuda para el control del dolor. ¿Cómo cuál? Todos han dado una pregabalina. Es un neuromodulador, no es analgésico, pero me ayuda al dolor neuropático. Todos han dado una butiliosina o se la han tomado. No es un analgésico, es un antiespasmódico, pero me ayuda al dolor de tipo visceral. Esos se llaman adyuvantes. Los analgésicos reales tenemos de 2 en la vida, los no opioides o los opioides. Los que son para dolor agudo son estos y los que son para dolor crónico son estos. Entonces, sí o sí, tenemos que aprender a manejar opioides. Oye, pero yo ni modo que vaya a dar morfina o fentanilo. No, pues ahí les vamos a hablar ahorita de la molécula, de una de las moléculas, pues la más segura, que ustedes pueden prescribir sin esos riesgos que tenemos de pronto de que el paciente tenga un efecto adverso severo, sobre todo cuál, que deje de respirar, ¿no? Entonces se lo doy y si me paso de la dosis, ¿qué tal en su casa se pone mal? Y si es una viejita deja de respirar, un paciente mayor, ¿no? Entonces nosotros nos preocupamos por esa parte también. Vamos a hablar de la buprenorfina en específico. La buprenorfina es una prima de la morfina, es dentro de estos grupos de los opioides. Una de las ventajas que tiene es que se transporta en globulinas. ¿Esto qué significa? Los pacientes, casi todos los fármacos se transportan en la albúmina. Entonces, si nuestros pacientes tienen 3 de albúmina o tienen así muy poco de albúmina, todos los fármacos están peleando por eso. La buprenorfina se transporta en globulina. Tiene su Uber aparte. O sea, ella no compite con los demás. Esto es bueno porque ayuda a que su traslado sea más eficiente entre los tejidos y entre las vías analgésicas y que haga mejor su trabajo. ¿Ok? Segundo punto importante que nos puede preocupar. Primero, es una molécula que ya existe desde los 60, o sea, no es nueva. ¿Y qué tal si hace adicción? ¿No? Luego, para quitárselo, si es un paciente joven que posoperé y luego se lo voy a dejar por siempre, no se preocupen. Les tengo la noticia de que hay 2 opioides que sirven para destetar pacientes adictos. Pacientes que tienen adicción a drogas duras, heroína y todo esto, o a opioides duros, se utilizan 2 opioides para destetarlos. ¿Cuáles son? Metadona y buprenorfina. Esos son los 2 opioides que se utilizan para destetar adictos. Entonces, no tengan temor de que al dar buprenorfina, el paciente va a hacer adicción. Al contrario, sirve para romper este círculo que hay de pronto de tolerancia en el receptor y que se llama, pues, adicción y que a lo largo ocupamos más y más dosis, ¿ok? Entonces, esto es bueno. Segundo, antes de dar un opioide, porque miren, yo aquí les voy a dar un manual. Es como si tienen un paciente de pronto grave y les dicen, no hay manera de, están en una isla, no hay manera de sacarlo de la isla más que en un avión. Pero ustedes nunca han manejado un avión. Dicen, ¿qué tal y nos matamos ahí?
Pues es lo mismo con un opioide mayor, ¿no? Dices, ¿qué tal? Y lo matamos ahí. Les voy a dar el manual rápido en 3 pasos de cómo usar ese avión para que arranque y después aterrice, ¿ok? Entonces, por eso es importante que pongamos atención y recordemos los receptores opioides. Aquí es donde trabajan todos los fármacos opioides, tramadol, morfina, buprenorfina, fentanilo, todos trabajan sobre estos, pero no todos trabajan sobre todos los receptores. Y eso es importante, porque eso nos hace elegir un fármaco o el otro. Sobre el que no nos gustaría que mi fármaco trabaje es sobre el kappa. ¿Por qué? Porque el kappa produce disforia, alucinaciones e hiperalgesia. Esto hace que las drogas sean de abuso. Los fármacos que se usan de abuso trabajan sobre el kappa desafortunadamente también, aparte de dar analgesia. Fármacos, por ejemplo, fentanilo precisamente. Por eso es que se ha usado ahora como una droga de abuso. Ahora, el que sí me conviene es el MU, porque el MU es el que produce más analgesia. ¿Qué creen? Hay ciertos subtipos, más complicación, no tampoco. Ustedes nada más acuérdense que el que trabaja más sobre el MU2, yo siempre les decía a mis alumnos, MU2, acuérdate de MU2, es de silencio para siempre. Dejan de respirar. ¿Ven que no se les va a olvidar? Aquí hay que ser muy didácticos. Entonces, los que trabajan más sobre el MU2 se pueden tender más a depresión ventilatoria, como por ejemplo, ¿qué? Morfina, fenta. ¿Sí? Entonces, buprenorfina, que es de la que estamos hablando, tiene la ventaja de ser, aquí está, es un agonista parcial. Imagínense que este es un sistema de llave cerradura o como si estuviéramos armando un rompecabezas. ¿Sí? La buprenorfina es un agonista parcial. ¿Qué significa? Que trabaja sobre el receptor MU, pero no estimula tanto el MU2, que es el que me hace tener depresión ventilatoria. Esto es bueno porque no me va a producir depresión ventilatoria. Ojo. Y la otra, no trabaja, es antagonista, no trabaja sobre el kappa. ¿Se acuerdan que dijimos que el kappa era el que daba alucinación y disforia y eso era de abuso? Por eso la buprenorfina se usa para destetar pacientes adictos, que no ocupa este lugar. ¿Ok? ¿Qué pasa con los opioides que ocupan todos los receptores, como por ejemplo morfina? Pues es donde ocurre lo que nosotros no queremos, todos los efectos adversos. Porque acuérdense que no nada más tenemos receptores en vías del dolor, también tenemos en intestino. Por eso es que hace más lento el tránsito intestinal y los pacientes se estreñen. ¿Ok? Por eso les da náusea, les da estreñimiento. Pero esta, en buprenorfina, como es un agonista parcial, nos ayuda a la analgesia, pero no ocupa los receptores que no queremos que estimule. Otra cosa importante que tenemos que saber antes de arrancar el avión de los opioides es por dónde administro el fármaco es lo que voy a obtener. Es muy importante que ustedes, ¿cuántos de aquí, a ver, vamos a confesarnos? ¿Cuántos de aquí hemos indicado bolo de, no sé, 50 o 100 de tramadol o lo que ustedes gusten y manden, o de cualquier opioide o cualquier fármaco, en caso de dolor? Bueno, algunos no, pero otros sí, ¿no? Entonces, eso de en caso de dolor o PRN, ¿quién ha puesto PRN? ¡Es lo mismo! ¿Ven cómo todos lo hemos hecho en alguna vez? Dice, no, yo jamás embolo, no, pero ha puesto PRN. Y es lo mismo, porque cuando uno le pone a la enfermera fármaco de PRN, ¿qué hace la enfermera? Lo carga y se lo pasa en bolo. No creo que se lo va a pasar en una solución para 24 horas, no, se lo pasa en bolo. ¿Y qué pasa cuando ponemos un fármaco IV directo? Tenemos una línea que se llama rango tóxico arriba. Aquí en la media es el terapéutico o analgésico, que es el que todos queremos tener, y abajo el inefectivo donde el paciente tiene dolor. Cuando el paciente se toma una tableta, está aquí, entre la analgesia y el dolor, dependiendo que se lo tome como debe ser, con los horarios que a veces no lo hacen, ¿verdad? Cuando metemos bolos, miren, tóxico y luego bajo, tóxico y bajo, porque existe algo que se llama índice brazo-cerebro. ¿Qué es eso? El tiempo que tarda en llegar el fármaco de la periferia de la vena al cerebro. Y generalmente son como 45 segundos. O sea, rápido. Obviamente, eso ocasiona muchas cosas
en el cuerpo. A ver, ¿alguno de ustedes les han puesto, qué será? ¿Una dexametasona intravenosa o un fármaco intravenoso de shot? ¿Y qué se siente? Feo. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo era R1 de anestesia, yo hice bueno, la parte de anestesia en los hospitales de guerra que todos conocemos, Joco, Balbuena, La Villa. Entonces, no le teníamos miedo a la muerte, ¿no? Y trabajamos obviamente pues con cosas muy básicas. Y muchos pacientes llegaban chocados porque sabemos que son hospitales de trauma, baleados y todo esto. Era yo R1, estábamos en La Villa y un paciente que se estaba chocando de pronto empieza ti, 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 a bradicardizarse. Y mi R2 me dice, corre por una butilirocina. Y yo así de ¿qué? Pero mi trabajo de R1 no era pensar, ¿no? Era obedecer. Entonces yo corría mientras yo decía, ¿qué quiere una butilirocina? Pero bueno, yo en ese momento me teletransporté y estaba yo con la butilirocina. Pásasela, cárgala y pásasela como si fuera shot por la vena. Pero así como si le quisiera romper la vena con el bolo. Y yo me seguía preguntando a mí misma, ¿no? Pero yo obedecía mientras pensaba. Entonces le pasé la butil. ¿Y qué empezó a ocurrir? De pronto, tit, 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 taquicardizo. ¿Por qué? La butilirocina tiene un efecto, es también un anticolinérgico. Dentro de sus efectos secundarios puede ser la taquicardia transitoria. Ojo, ese efecto era ideal porque me daba el tiempo al ser transitoria de correr al hospital y buscar en otro lado la atropina, que era lo que yo necesitaba. Entonces ahí entendí. Imagínense, si eso pasa con una butilirocina, saca a un paciente del choque, lo que corres por lo que ocupas. ¿Qué pasará, me pregunto yo, cuando ustedes indican PRN? ¿Entienden por qué luego el paciente odia los opioides? Porque obviamente todo lo que dice la ficha técnica, náusea, vómito, mareo, estreñimiento, le van a pasar. ¿Por qué? Que se lo puso usted en un bolo. No es su culpa, no tenían por qué saberlo, claro que no, pues por eso estamos los algólogos, ¿verdad? Dígame, doctor. Si le ayuda, voy a decir que es mejor. Ay, ¿por qué no avanza? Ay, me fui mucho. Ahí está. Una infusión continua. Es mejor. Va a garantizar más al paciente que todo el tiempo que usted le deje la infusión no va a tener dolor, no va a tener efectos adversos, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos que ver, bueno, si yo le estoy poniendo a lo mejor al día 3 bolos de 50 de trama, le estoy poniendo 150, ¿por qué mejor no le pongo una infusión de 150 para 24? ¿Verdad? O una infusión de 200 para 24. La pobre enfermera no va a tener que andar persiguiendo al paciente para ver a qué hora le duele y le va a dejar tranquilito todo el tiempo sin que tenga náusea ni todo lo demás, o al menos va a bajar mucho los efectos adversos. ¿Sí? Nosotros los algólogos. Ah, ok. Miren qué palabra tan importante nos dijo el doctor. Rescates. Y dijo, para los que no le alcanzaron a escuchar, sobre todo que están en línea, dice el doctor, ustedes son los culpables porque nos enseñaron los rescates, los algólogos. Sí y no. ¿Por qué? Efectivamente, los rescates se pueden poner en bolo. ¿Sabe qué? Los rescates no son. ¿Cuánto es la regla de los rescates? Ya se fue hasta el final de la clase, doc, pero vamos a hacer una adelantadita. Vamos a darles una adelantadita para que vean que esto se va a poner muy práctico e interesante. Un rescate es del 10 al 30% de la dosis total en 24 horas. ¿Sí? O sea, es el 10% de la dosis en 24 horas. Quiere decir que nada que ver con los 50 de tramadol, ¿verdad? Serían como, si yo tengo un paciente que tiene 150, le tocarían 15 o 25 de bolo, si es que me voy del 10 al 30. ¿Ok? ¿Sí vamos bien ahí?
Entonces, sí se vale poner bolitos, pero calculados como el rescate, que es del 10 al 30%, porque no vamos a tener el mismo efecto. Entonces tenemos que el efecto tóxico del fármaco que vamos a administrar depende de dos cosas, y aquí lo vimos, de la dosis y de la vía de administración. ¿Sí? Muy importante. Ok. ¿Y saben que tengo una buena noticia? ¿Qué es lo que se parece más a la infusión continua? La vía transdérmica. Por eso los parches son tan benéficos. Cualquier analgésico en parche es bueno porque me va a mantener una administración continua del fármaco sin crestas ni valles. Va a disminuir los efectos adversos porque aparte por esa vía pues no hay tantos efectos adversos, ¿verdad? Aunque el paciente se desespere y se ponga 4 parches como piñata de Navidad, el parche tarda, eso es otra cosa buena y mala, buena en este momento, porque tarda más o menos de 9 a 12 horas en mandar todo el medicamento a la circulación. Entonces, aunque el paciente se pegue el parche, o sea, si el paciente que se pega el parche que llega a las 2 horas a urgencias, es que se pegó un parche y es por el opioide, ¿cuánto tiempo que se lo puso? 2 horas, no es el parche, busque otra cosa. Porque tarda más o menos 9 a 12 horas, ¿ok? Entonces, esa es una ventaja y desventaja. ¿Por qué desventaja? Pues porque si tengo un dolor agudo, pues ¿qué hago? ¿No? Ahí podemos dar lo que dijo el doctor, rescates o algún fármaco de liberación inmediata. Incluso los AINE le pueden ayudar durante las primeras 12 horas. Después ya el parche solito se va a ir, ¿ok? Y así es como trabaja el parche, ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a irse liberando por medio de los capilares. Voy a tomar un poquito de agua porque si no, me va a dar la tos. Por medio de los capilares y va a llegar después a la circulación sistémica. Entonces, fíjense aquí una cosa que es diferente tópico a transdérmico. Las dos cosas se pegan en la piel. Una cosa es tópico. Lo tópico, ahí donde usted lo pega, va a ser el efecto. Por ejemplo, si ponen un parche de lidocaína, ahí donde lo peguen, ahí va a ser el efecto. Eso es tópico. Transdérmico, parche de opioide, fenta o bupre. Usted lo va a pegar ahí, pero la molécula va a ir a la sangre y se va a ir a todo el cuerpo. Entonces el parche se pone, ¿me lo pongo donde me duele, doctor? No. ¿Dónde se? Porque luego los pacientes así son, ¿no? Lo traen en la planta del pie o lo traen en la rodilla, o sea, no. El parche se pega debajo de las clavículas o en la parte posterior, les digo yo, entre la columna y las alitas, porque los pacientes no saben anatomía, ¿no? Entonces le digo, ahí se pega el parche, porque es donde va a tener una difusión más sencilla, ¿de acuerdo? Y hay que irlo cambiando, porque si se lo pegan siempre en el mismo lugar, la piel se va a lastimar, ¿ok? Bueno, hablábamos de la depresión ventilatoria, que es algo que nos puede dar temor, obviamente, cuando no estamos tan acostumbrados a prescribir opioides mayores. La buprenorfina tiene un techo para depresión ventilatoria, por lo que les dije, ocupa parcialmente el receptor, ¿se acuerdan? Que no lo ocupa todo, el mudos. De los mudos, exacto. Entonces, por más que lo subamos, no va a tener una depresión ventilatoria. Había un doctor una vez en un foro, anestesiólogo, me acuerdo, compañero, me dijo, no es cierto, doctora, que yo le puse una vez al paciente Bupre y sí se empezó a deprimir. ¿Cómo fue? A ver, cuéntame, ¿un parche? No era parche. Es que estábamos en Record y le pasé una ampolleta de Bupre de 300. ¿En bolo? Sí. Ah, pues por eso. Porque ya ven lo que estamos platicando de la butiliosina. Dije, pues claro, no se deprimió. No, pero le bajó un poco la frecuencia, claro. Porque se lo mandó en bolo, en una dosis muy alta, en un momento que no era adecuado, aparte, pues quirúrgico. Entonces, si usted lo pone en parche, es mejor, ¿ok? ¿Y saben qué es lo maravilloso de las dosis pequeñas de estas que son, por ejemplo, el que se cambia cada 7 días, que es de 5 y de 10? Es una maravilla, porque cuando teníamos nada más el parche de 20 y de 30, en los que lo llegaron a usar, paciente que nunca había tomado nada más que a lo mejor gotitas de tramadol y de pronto le ponían el parche de 20, el paciente se volteaba al revés como calcetín viejo, ¿ah? Vomitaba, y como la niña del exorcista, así, se ponía muy mal, verde y mareado. Pues claro,
que le estábamos dando, aparte no sabíamos hacer rotación equianalgésica, entonces calculábamos más o menos y el paciente se ponía mal. Con los parches de 5 y de 10 eso no pasa. ¿Saben que el parche de 5 es prácticamente igual a un parche, perdón, el parche de 5 equivale a 50 miligramos de tramadol? Ahora, y el parche de 10 equivale a 100 miligramos de tramadol. ¿Cuántos de ustedes han dado al paciente 50 miligramos de tramadol? Todos. Es más, la combinación de tramadol con paracetamol trae 37.5. Hay una tabletita. Una. O sea que ese pacientito que se toma una tableta al día, sí podría usar el parche de 5, fíjense. No es mucha la diferencia. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál sí es la diferencia? Es un opioide mayor. ¿Qué quiere decir? Que va a tener más analgesia. El tramadol es un opioide menor. ¿Qué significa? Que tiene cierto poder. ¿Cuál es la dosis máxima de tramadol? 400. Muy bien. Sí, hay a veces que le ponen 500, 600, 800. No, la dosis máxima son 400. Pero fíjense que los artículos nos han reportado que arriba de 200 miligramos ya no hay mucha analgesia. Pero sí aumenta, ¿qué? Los efectos adversos. Y ustedes seguramente lo han visto. Si alguna vez algún paciente se han visto en la necesidad de darle 150 o 200 intravenosos, seguramente ya lo ven más vomitón, más estreñido, más mareado, ¿sí o no? Pero no le baja mucho el dolor. ¿Cómo, doctor de las abuelitas, qué? Cuéntenos, porque yo quiero saber sus experiencias. ¿Qué me comenta? Ajá, ajá, claro. Adverso era tan importante que preferí aguantarme el dolor, ¿no? Sí, eso es muy cierto. El doctor nos comentaba que hay muchos pacientes mayores que con la tabletita de 37.5 se ponen mal y no la toleran. Le voy a decir, y no se le quitaba el dolor. Les voy a decir por qué. El tramadol, primera pregunta después de que ya lo vimos, ¿cuál tendrá menos efectos adversos? ¿Un vía oral o un transdérmico? Un transdérmico, ¿ah? Ahí ya tenemos un punto extra. Segundo, ¿cuál es el mecanismo de acción del tramadol? ¿Alguien lo sabe así de como de casualidad? Porque esa es pregunta para algólogos o anestesia. Mecanismo de acción del tramadol. Tenemos 3 mecanismos de acción, fíjense. Igual que buprenorfina es atípico. Porque buprenorfina, se me olvidó decirles que aparte de que actúa sobre los MU, también actúa sobre canales de sodio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos ayuda mejor a dolor, un poquito para dolor neuropático y visceral, poquito. O sea, tampoco es un neuromodulador, pero nos ayuda. Ahora, tramadol actúa sobre inhibidor de recaptura de la noradrenalina, inhibidor de la recaptura de serotonina. Por eso, el tramadol vomitan. Inhibidor de recaptura de serotonina. Hace que vomite el paciente. Los pacientes geriátricos son muy, muy sensibles a este mecanismo. Usted hable con los geriatras y la amitriptilina ni de broma se la van a dar a un paciente geriátrico. Y también es inhibidor de la recaptura de serotonina. Al aumentar la noradrenalina, el paciente puede tener cefalea. ¿Sabe usted que tramadol es 4 veces más emetogénico que la morfina? O sea, mi paciente tiene 4 veces más probabilidades de vomitar con tramadol que con morfina. Y uno pensaría al contrario, porque dices, no, si le estoy dando tramadol a mi pacientita mayor, que es 37.5, la tabletita está vomitando, no quiero imaginarle si le doy otra cosa. Por eso era tan importante que les explicara yo las diferencias entre los opioides. ¿Ok? Para que tengan la confianza de que al darle otro opioide, como por ejemplo, yo no sé de los demás porque esa es otra clase, pero ahorita que estamos hablando de Bupre, sí va a tener más alivio con el de Bupre de 5 que con el tramadol de 37.5.
solo por la transmisión de la vía o el fármaco que es. ¿Ok? Entonces, seguimos con esto. ¿Qué pacientes podrían ser candidatos? Los pacientes con artrosis, con dolor crónico de moderado a severo, pacientes que no pueden tomar AINE, seguramente les habrá tocado alguno que no puede tomar AINE, porque es alérgico, porque tiene alteraciones renales, porque lo que quieran, o está anticoagulado o tal, lo van a meter a una desarticulación o lo que sea, y obviamente pues no lo pueden dar algo que sea un AINE. Esos pacientes, aquel paciente que va a necesitar una analgesia de más de 7 días, pues muchos, porque aparte si los operan y después los mandan a rehabilitación, el paciente va a tener dolor durante la rehabilitación, ¿sabe? Y dolor severo. Y a veces ya los pacientes mejor no se quieren mover porque les duele. Entonces, si usted le pone un analgésico, como por ejemplo este parche de 5 o de 10, que son súper benignos, va a tener buena analgesia y va a poder rehabilitarse de una manera más eficiente. ¿Ok? Pacientes con lumbalgias de componente mixto, que a mí no me gusta llamarle mixto, pero bueno, de componentes compartidos, ¿no? Somático, neuropático, también les ayuda. Ahora, vamos ahora sí a la parte práctica. Ya vamos a empezar, ya tienen todas ubicaron las partes del avión, vamos a volarlo, ¿ok? Vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto vale cada gota de tramadol? ¿Ustedes han dado gotitas de tramadol a sus pacientes? Sí, ¿verdad? ¿Cómo le calculan cuánto darle? Por peso. Cuando son pediátricos sí, pero cuando son geriátricos ya no. Dosis respuesta. Ahí les va la ciencia. Cada gota de tramadol tiene 2.5 miligramos del fármaco. Si ustedes le están dando 10 gotas, ¿cuánto le estamos dando? 25. Si le estamos dando 15, este es el momento de sacar los teléfonos y la calculadora, ¿eh? Porque si nos hacemos, ¿eh? Exacto. Entonces, si usted tiene un paciente 15 gotas, ¿cuánto le estamos dando? Que es igual que la tabletita. Pero ¿qué tal mi pacientito este que no tolera? ¿Qué tal? Le voy a dar menos, pues ya no tiene que partir la tableta, ya le da gotitas. Entonces, primera lección, ya sabemos cuánto tiene cada gota de tramadol, 2.5, ¿ok? Y aquí está lo que decíamos. El de 5 es igual a 50 de tramadol y el de 10 a 100 de tramadol. Estos ahorita no los vamos a trabajar porque yo creo que es menos frecuente que los utilicen, pero ahorita que hagamos los ejercicios van a ver que también van a ser muy sencillos de hacer rotación. Ahora, ya viene lo bueno. ¿Qué es la rotación equianalgésica de opioides? Yo les dije que aquí iban a salir con una nueva técnica ya dominada. Esto es como cuando nos vamos de viaje a Europa y pasamos por todos lados y regresamos con un montón de monedas de todos lados o de billetes. Traemos libras, euros, coronas, dólares y así. ¿no? Entonces llegamos a México y ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiarlo a nuestra moneda, ¿verdad? Es lo mismo en el mundo de los opioides. Son muchos valores, igual hay unos más poderosos que el peso, que serían los opioides mayores y otros menos, ¿no? Entonces, eso es hacer cambio, como cuando hacemos cambio de moneda. Ahora, piensa hacer equianalgesia, porque aquí dice rotación. Yo sé que rotación, pues es cambiar de una cosa a la otra. Y ya dijimos, vamos a cambiar valores entre las monedas, que es hacer equianalgesia. Equi, por eso puse esta balanza. Es cambiar lo mismo por lo mismo. Equivalencias, equivalencias. Vamos a hablar con términos muy sencillos para que nos podamos ir entendiendo. Por ejemplo, es como si vamos a cambiar 1 kilo, voy a decir de fruta, pero no vamos a ponernos más chic. 1 kilo de plata por 1 kilo de oro. Los dos son 1 kilo, aunque sean diferentes metales. Vamos a cambiar 1 kilo de limones por 1 kilo de manzanas. Es 1 kilo. Eso es hacer equianalgesia. Cambiar lo mismo que tenía el paciente por lo mismo, pero por otra decisión. ¿Pero por qué? Entonces, si le voy a poner el mismo peso o valor, ¿para qué lo cambio, doctora? Ah, aquí es donde vienen las indicaciones de rotación. ¿Por qué tendría yo que cambiar un fármaco si le voy a dar lo mismo
Bueno, es que a veces que hay que mejorar la analgesia. Por ejemplo, si mi paciente tiene tramadol 300 y está vomitando y no se le quita el dolor, 400 y está vomitando y no se le quita el dolor, ¿qué voy a hacer? Hablarnos. Pero como ustedes ya van a salir de aquí hechos unos algólogos, algoloblastos, hemos creado un término, eh, ya van a poder hacer su rotación. Si mi paciente tiene dolor y tengo que cambiar a un opioide mayor, porque el tramadol no es suficiente, entonces eso es una indicación de rotación para mejorar la analgesia. ¿En qué otro caso yo tendría que cambiar? Y me dicen, bueno, pero si le va a dar lo mismo en la X, ¿cuál es la ventaja? Que va a ser de un mayor, voy a tener más potencia, ¿ok? Ahora, disminuir los efectos adversos, igual. Cambios externos, que en México casi no nos pasa. Bueno, en muchas partes ya de Latinoamérica. Desabasto. El paciente tenía este fármaco y ya no tiene, ahora tengo que cambiárselo. ¿Qué hago? Porque si se lo suspendo, pues va a tener dolor. Entonces, ahí tengo que hacer una rotación. Cambios en el paciente. Ojo, y esto es muy importante, es causa muy frecuente de dolor crónico. El dolor en los pacientes cambia. Y si ustedes piensan que el dolor que tenía hace 2 años es el mismo de ahorita, error. Porque probablemente ya es otro y estamos tratando un dolor viejo y por eso no se le quita el dolor. Porque ya cambió el cuadro, la localización, la irradiación, las estructuras afectadas. ¿Ok? Entonces, esta es otra indicación de rotación. ¿Qué es hacer una rotación? Pues cambiarlo de vía, por ejemplo, el paciente perdió la vía oral, vamos a cambiarlo a intravenosa o se va a operar, ¿no? Entonces ponemos intravenosa, ya se va de alta a su casa, hay que ponerlo vía oral. Eso es hacer rotaciones. Y esto es lo que hacemos los algólogos. Súper sencillo. Unas cuentas muy fáciles, como podrán ver. Vamos a hacerlas en este momento, así que no se preocupen. ¿Cuándo es más potente hay que multiplicar? ¿Cuándo es menos potente hay que dividir? Dependiendo de la potencia de cada fármaco, algunos por 3, otros por 75, dependiendo de la potencia. No es cierto, no vamos a hacer eso. Se los puse para que vean lo que tienen que hacer los algólogos en un año de entrenamiento. Todo esto. Y hacerlo bien, porque donde se pasen, paciente que no va a responder después a estímulo. Y cárcel aparte, porque lo menos fuera que nos reprueba, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente hacemos. No se me angustien. Nosotros vamos a hacer una analgesia con una herramienta muy sencilla. Antes de hacer nuestras cuentas, quiero que aprendan unas reglas importantes. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer la suma de lo que está tomando el paciente en 24 horas o lo que tiene el paciente en 24 horas. Esa es la primera regla. Saber cuánto tiene el paciente en 24 horas. Sumar dosis. ¿Ok? Segunda regla, vamos a hacer un ajuste cuando hagamos un cambio. ¿De qué depende el ajuste? ¿Podemos bajar un poquito o subir un poquito? ¿De qué depende? Dijimos que vamos a cambiar 1 kilo por 1 kilo, ¿no? Imaginémonos que tenemos hambre. Pero ¿qué pasa si mi paciente con ese kilo que está comiendo tiene dolor? Tiene hambre todavía. Le tengo que dar un poquito más. Y si mi paciente es un paciente frágil, una paciente ancianita con muchas enfermedades, tal, le tengo que bajar la dosis. Entonces, ustedes primero vamos a hacer la suma de 24 horas. Ya que sepa yo cuánto le toca, me voy a fijar ya con su experiencia clínica, porque eso ya es criterio clínico, por eso dice criterio clínico, le doy eso y pongo un poquito menos, si es frágil, o le pongo un poquito más porque está con dolor. Por eso es tan importante que ustedes conocen al paciente. La analgesia nunca va a sustituir la experiencia del clínico. Ahora, todos tienen en su mesa el nomograma. Esta es para los que están conectados en línea y que no les podemos mandar el nomograma porque no sabemos quiénes estén en línea. Y si los que están aquí también lo quieren escanear, por favor, adelante. Les va a bajar el artículo que dice nomograma equianalgésico del doctor Andrés Hernández. Espero que funcione, según yo lo dejé muy cargadito y todo. Entonces, este artículo tiene una tabla que vamos a ocupar para hacer las rotaciones de opioides. En el artículo viene, creo que en la página 3. Ustedes lo tienen en su tablita ahí en la que les dieron aquí los compañeros de laboratorio.
Eso les va a servir por si un día se les pierde la tablita, no la encuentran, no sufran ni se preocupen, lo pueden bajar otra vez del artículo. ¿Ok? Bueno, este es el nomograma. Lo que está debajo, metidito dentro de esa cartera que tienen, son todos estos. ¿Qué es? Esta cuenta que vimos al inicio que nos daba terror, nada más de verla. Eso, el doctor Hernández, querido amigo mío, lo ordenó en esta tabla. De tal manera que vemos aquí los opioides y su vía de administración: morfina vía oral, morfina subcutánea, morfina intravenosa, tramadol vía oral, intravenoso, así todos los opioides. ¿Pero por qué? ¿Será importante la vía de administración para ver cuánta dosis le toca al paciente? Ya vimos que depende por dónde lo metas es el efecto, ¿verdad? Ay, doctor, al fin ortopedistas, caray. Qué bueno que los que están en casa no vieron ese comentario. Ok. Entonces, pues sí, hablando de farmacocinética, obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, serios, serios. Vamos a seguir con la academia. A ver, si es cierto que saben eso, si es cierto que saben que depende por dónde entra el fármaco, el efecto que tiene. Cuando ustedes tienen un paciente hospitalizado, ¿con cuánto les gusta que tenga de tramadol? Lo estándar. 200. 150. Vamos. 150 en 24 horas. Digamos que le pusieron su infusión en 24 horas, ¿no? Va a su casa. ¿Y qué ponen en la receta? ¿Cómo hacen la receta? A ver, cuéntenme. ¿Eh? No, le van a poner tramadol también. 50 cada 8 horas. Lógico, ¿no? Porque si tiene 150, pues, por IB le pongo 50 cada 8. ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasa? Vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar a hacer equianalgesia en este momento, ¿eh? Miren, ¿cómo funciona la tabla de equianalgesia? Vamos a localizar el fármaco que tenemos y después lo vamos a cambiar al que queremos. Aquí lo puso en morfina, pero no. Imagínense, vamos a hacer en este momento el ejercicio que dijimos de tramadol, ¿ok? Vamos a localizar tramadol. Aquí está, tramadol, que era intravenoso, ¿verdad? Tramadol IV, aquí está. Si no lo alcanzan a ver, les juro que sí dice así. Ahora vamos a buscar la dosis que era 150 que tenía en hospital. Vamos a buscar 150. Vayan buscándolo en su tablita. Doctora, no está 150. No se me preocupen, la que se esté más cerca. No, pero ¿cómo así? Sí, así. No pasa nada, porque los opioides tienen un rango de potencia, ¿ok? Los opioides no tienen un número fijo, sino es potente, digamos, por ejemplo, Bupre, un ejemplo, no es, pero bueno, que sea de 30 a 40 veces más potente que la morfina. ¿Que quién? Porque se comparan con alguien, ¿no? Entonces, si mi tabla dice 30, ¿está bien? Sí. Si mi tabla dice 35, lo multiplica por 35, ¿está bien? Sí. Si mi tabla lo multiplica por 40, ¿está bien? Sí, porque los tres caen dentro de ese rango. Siguiente lección importante. Escojan una tabla para hacer sus rotaciones y no la cambien. Porque si no, este rango de potencia les va a fallar las cuentas si agarran otra tabla. Esta tabla que tienen en sus manos está multiplicado por un cociente continuo. Si ustedes escogen otro, va a ser otro número. Y no es que esté mal. Es como si escogen un día libras y otro día kilos, o kilómetros y luego yardas. O sea, se van a confundir. Rápido, escojan su tabla y no la muevan y con esa hagan todas sus cuentas. ¿Ok? Entonces, tenemos tramadol IV 150, por aquí está más o menos, entre 145 y 160. Se va a su casa, lo vamos a pasar a vía oral, arriba, ¡toin! ¿Cerca de qué está? ¿Ya vieron? Tramadol vía oral, cerca del 200, ¿no? 190, está aquí. Miren, otra vez, tramadol IV, paciente en piso, 150 por aquí, subo y dice que arriba de 174 y antes de 194. O sea, 184 vamos a poner. 184. ¿Le tocaba lo mismo? ¿Los 150 que tenía? No, ¿verdad? ¿Le estamos dando entonces cuánto? Menos de lo que le toca. ¿Sí o no? Y aparte, ¿por qué vía oral? Y ya vimos que la vía oral es más ineficiente que la vía intravenosa.
Y luego nos preguntamos por qué cuando se va el paciente luego dice que tiene dolor. Y aparte se ve, en el hospital estaba acostadito, le llevaban toda la cama, se va a ir a su casa, se tiene que parar, se tiene que bañar y, y lo mandamos bien mala onda con menos de lo que le toca. ¿Ya vieron? ¿Cuánto debía decir entonces esa receta? ¿50 cada 6? ¿O uno de liberación retardada 100 cada 12? O si no quiero que esté tomando cada 4 horas la tableta, porque pues me va a odiar y se le va a olvidar, no lo va a hacer, porque también él se la va a administrar PRN y si le duele poquito, se aguanta y si le duele mucho se echa 2 o 3 y ahí empezamos con el problema. Entonces, ¿qué le voy a dar? Si le pongo un parchecito, ¿no? Para que se lo pegue y ya no se esté preocupando porque se tiene que tomar la pastilla. Digamos que este que tiene 150 de tramadol y B, otra vez está aquí. Vamos a pasarlo a buprenorfina, que es con lo que les expliqué hoy, que no va a dejar de respirar ni tal. ¿Cuál le toca? Está arriba del de 10, ¿no? ¿Le puedo poner el de 10? Incluso le puedo poner uno de 10 y uno de 5. O le dejo el de 10 y le voy con rescatitos, como dice el doctor, pero confiando de que ya tiene un analgésico más potente, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Ahí vienen los ejercicios. Pónganse listos, ¿ok? Hombre de 61 años con dolor crónico secundario a polineuropatía diabética, insuficiencia renal, más osteoartrosis degenerativa de larga evolución. Tiene dolor descontrolado 6 de 10. A pesar de tomar tramadol en gotas, es como el paciente la pacientita que nos decía el doctor, que le da uno gotitas y ya se ponen mal. Tramadol en gotas 5 cada 8 horas. O sea, tampoco tiene tanto, ¿no? Comenzó con náusea y no tolera la vía oral. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es la indicación de rotación? Mejorar los efectos adversos. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para elegir el fármaco? Fíjense, primero, otra cosa que no sé si ya las sabían, pero si no se las comento. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal o incluso está en franca hemodiálisis, hay 2 opioides que le ayudan para la analgesia. Uno es Fenta y otro es buprenorfina. No hay más. Si a ustedes se les ocurre darle una INE, lo van a matar. Se los advierto desde ahora. Si le quieren dar un opioide, tienen que darle Fenta o Bupre. Fenta puede dejar de respirar, sí. Bupre no va a dejar de respirar, no. Entonces es más seguro. La verdad es que nosotros así lo hacemos siempre en el hospital. Si vamos a hacer nuestra rotación, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, dijimos? Primera regla, sumar la dosis de 24 horas. Entonces, ¿cuánto tiene mi paciente? Está tomando 5 gotas cada 8, o sea que tiene 15 gotas. Vamos a multiplicar 37.5, que es lo que habíamos hecho al inicio. De tramadol, ¿pero qué creen? Vamos a pasarlo, bueno, sí lo podemos agarrar directo a tramadol, porque ahorita les voy a hacer otro ejercicio. Entonces, tramadol 37.5, aquí está, por aquí, más o menos. Lo quiero pasar, ¿a qué le vamos a poner? Pues sí, ¿por qué? ¿Pero por qué? Dígame. Porque no hay de otra. No, sí, imagínense que tiene todos los fármacos. No tolera vía oral, eso es muy importante, entonces no le voy a dar nada tomado. Muy importante. Hospitalizarlo, pero no sea malo. Bueno, ya ese es otro tema, pero en algún momento lo va a tener que dar de alta, doctor. Y ni modo que se lleve la ID. Ojalá fuera así. Bueno, pero en fin, entonces, no lo podemos hospitalizar, no le podemos dar algo tomado porque va a vomitar, entonces, pues vía transdérmica, ¿verdad? Y las gotitas le hacen mal. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué me alcanza esa dosis tan bajita? Pues nada, dice el doctor, no. 37.5 está más o menos por aquí, bajamos. ¿Qué le toca? El de 5. Buprenorfina de 5. Sin problema. ¿Ok? Ahora usted va a elegir, fíjense. Tiene dolor descontrolado, ese es otro factor importante para elegir el analgésico. Porque me pudo haber dicho, efectivamente, lo voy a hospitalizar y le pongo tramadol IV. Pero el dolor es un dolor severo a moderado. No se le va a quitar, lo indicado es un opioide mayor. Entonces, por eso tendría yo que tomar de morfina para arriba. Entonces, Bupre está bien, ¿ok?
Ahora, siguiente caso. Mujer de 67 años posoperada de reemplazo de cadera derecha hace 5 meses. Tiene dolor controlado con 5 miligramos de morfina oral cada 8 horas. Toma el analgésico, la toma del analgésico le ocasiona náusea y vómito, que son de difícil control con antieméticos. ¿Qué pasó? ¿Sí va? No, bueno, es que aquí tal vez estaba con más dolor, bajó, pero pues continúa con dolor. Bueno, la reoperamos. Pero imagínense que tiene insuficiencia renal, o tiene neuropatía diabética, o tiene... Esta paciente no se va a operar por el momento. Entonces, ¿qué es la primera regla de la rotación? Vamos a sumar. ¿Cuánto tiene? 15 de morfina vía oral. Vamos a buscar morfina vía oral, búsquenla en su tablita. Ajá, es la más cercana. Ahora, ¿a qué lo vamos a cambiar? Eso. ¿Cuál le toca? Fíjese, está a la mitad, entre el de 5 y el de 10. Aquí es importante, ¿qué cosa? Exacto, ¿se le controla el dolor con esa dosis? Que si hacemos equianalgesia, le estaría ayudando 1 kilo por 1 kilo, o sea, lo mismo. Pero si con eso no se le está quitando, entonces, ¿qué hago? Tal vez convenga ajustarle un poquito hacia arriba, ¿verdad? Si no tiene comorbilidades, si no tiene ninguna otra cosa. Y ahí es donde yo digo, ¿le dejo uno de 5 o le pongo el de 10? ¿Qué haría, doctora? Si dijimos que está en 14,5, bueno, en 15, ¿no? Bajamos más o menos por aquí, ¿qué hacemos? ¿Le podemos poner el de 10 o el de 5? ¿Usted qué haría? Yo el de 5, dice. Y está bien, ¿por qué? Porque dijimos es mejor que me falte un poquito, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a complementar? Con rescates, que es lo que decía el doctor. ¿Y cómo se calcula el rescate? 10% de la dosis, ¿ok? Si dijimos que originalmente eran 15 de morfina, ¿cuánto le tocaría de rescate? 1,5, pero no tengo morfina. ¿A qué se lo paso? A tramadol. ¿Cuánto le tocaría? Se multiplica por 4, les voy a pasar el tip porque aquí no se alcanza a ver, que es vía oral. 1,5 por 4, 6. ¿Cuántas gotitas le tocan? 2,5 cada gota. Le tocarían 2 gotas. Dice el doctor, vamos a ponerle 3, pero ya sabemos que le tocan 2, ¿sí o no? 2,2 con microgotero. Pero ¿se dan cuenta cómo ya saben cuánto le toca al paciente? O sea, ahorita ustedes ya saben cuánto le toca de dosis, ¿sí o no? Ya no tienen que tener miedo de que deje de respirar o que le den más o menos, o hay dosis respuesta, ¿verdad? Ya están haciendo equianalgesia, ¿sí o no? Ya nada más van a decidir, le doy más, le doy menos, es renal, no es renal, ¿qué hago? Pero ya no me preocupo por darle más o menos en dosis. Ahora, ahí les va lo bueno. Ya están hechos, ¿no? Vamos a ver. Último caso, vamos a ver. Hombre de 35 años con dolor lumbar crónico de 6 meses, posoperado de columna hace 1 año, tiene un componente neuropático y una ciatalgia izquierda. O sea, cosas importantes, ciatalgia izquierda. No lo vamos a operar, doctor, ya sé que seguro me va a decir, vamos a hacer ejercicios de rotación. Dolor moderado, 6 de 10, a pesar de estar tomando tramadol 50 miligramos oral. Nada más nos dice 50 miligramos oral, que este es el típico paciente que cuando le duele, se lo toma. ¿Cómo de que no? Pero ¿qué creen? En la crisis de dolor, tomó, ¿por qué no? Aparte de su tramadol, tenía por ahí una tabletita de morfina de su abuelita, se la tomó de 5 miligramos y tenía una oxicodona que le habían dejado a alguien más por ahí y dijo, me la tomo, ¿cómo no? De 10 miligramos. Porque tenía mucho dolor y les va a pasar. Pueden llegar pacientes que en una desesperación se hacen su cóctel y se toman de todo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago mi rotación ahora? ¿Y cómo los va a sumar? ¿Va a sumar naranjas con limones y con duraznos? ¿Lo sumo a tramadol?
Por ahí la respuesta se aproxima, pero no a tramadol. Sí lo tengo que sumar todo a algo, pero no a tramadol. ¿A qué? Acuérdense que siempre dijimos, es un opioide potente, 33 veces más de qué? Que morfina. ¿Se acuerdan que dijimos, este es más, 100 veces más potente que morfina o menos potente que morfina y la morfina siempre en medio? Entonces, todo lo tienen que pasar a morfina. Y después lo suman, es como cuando llegamos con euros, libras, coronas, todo lo pasamos a pesos. Y luego nuestra fortuna, ¿a dónde nos vamos? A Estados Unidos, vamos a cambiarlo todo a dólares. Ajá. Entonces, así se hace en este caso. Vamos a hacerlo. Tramadol 50 vía oral. Vamos a buscar tramadol vía oral 50, que más o menos está por aquí. Morfina vía oral, ¿cuánto toca? 14.5. Anoten por ahí para que no se les vaya a olvidar. 14.5. Después se tomó una pastilla de morfina de 5. Esta va directo a la suma, ¿verdad? 14.5 más 5, 19.5. Y después la tableta de oxicodona de 10. Vamos a buscar oxicodona vía oral 5, 14.5. ¿Seguros todos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto queda? 34. Ok. De morfina, ¿verdad? Estamos hablando de morfina. Entonces vamos a buscar aquí morfina vía oral. Está 33.9. ¿Ahí lo dejamos? Sí, ¿no? Está bien. Estamos hablando de rangos de potencia. Ahora sí, ¿a qué lo va a pasar? ¿Qué le van a poner? Tramadol. Ya me voy. Se acabó la clase. ¿Por qué no tramadol? Acuérdese que tiene una crisis de dolor, doctor. A ver, 34, 33.9. ¿Cómo que no llega? Poquito menos, pero es un opioide ¿qué? Mayor. Y aparte le voy a decir una cosa. Ojo, lección de vida para cuando tengan que calcular analgésicos. Y se lo digo a mis residentes también. Nunca hagan una rotación basada en una crisis de dolor del paciente. Porque el paciente se tomó algo exagerado en un día específico, porque no aguantaba el dolor en un evento específico. ¿Cuánto es lo que normalmente usted toma? Es la pregunta mágica. Y a partir de ahí, le podemos incluso subir si quiere el 50% o lo mediamos. ¿Cuánto me dio en este evento que se atracó de analgésicos? Que es 33.9 de morfina. Y normalmente, ¿cuánto es lo que tomaba? Y ahí le vamos a poner un intermedio. Pero no tomen nunca una equianalgesia basada en un evento único, porque se están yendo muy arriba. Es como si un día nos invitan a un buffet y este día no habíamos comido ni cenado ni nada y nos acabamos el buffet y al otro día cada que nos invitan a un lugar pues nos dan lo mismo y a ella no, ¿verdad? Acabamos de comer. Entonces, nunca hagan una rotación basada en algo único. Siempre promedien, ¿ok? Bueno, entonces, decía el doctor, 33.9 está un poquito, lo rebasa el de 10 idealmente, pero como es un evento agudo, lo podemos dejar en el de 10 y va a tener una buena analgesia. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos utilizar la herramienta. Es importante recordar que utilicen un método consistente, es decir, guarden su tablita, no la pierdan. Y si no, pues ya tienen el artículo. Y nunca va a ser a sustituir, esto siempre va a ir coadyuvado del criterio del paciente, de ustedes clínicos que conocen al paciente. Hagan sus ajustes dependiendo de lo que ustedes consideran, ¿ok? Y así van a poder empezar una adecuada titulación, ¿ok? Entonces, cuando pasen visita o así, sacan su tablita, como que sacan el teléfono y van a hacer miles de cuentas, pero con el teléfono nada más lo ponen a un ladito de donde toca y dicen, ya vi cuánto le toca y ya, me dicen. Ya van a poder hacer cálculos. Ya lo saben, la técnica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues felicidades, ya están graduados en hacer rotación. Un aplauso para ustedes porque lo hicieron muy bien, felicidades.